hemos sido muy respetuosos en eso. A través de la voz de nuestra gobernadora Maru Campos, hemos seguido las palabras de ella en el sentido de que seremos sumamente respetuosos para bien o para mal. O sea, ahorita está el tema de que no vamos a entregar los libros de texto. Ella comentó que si en algún momento determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos dijera lo contrario, bueno, acataríamos la disposición. El uso del mini split y de los aparatos de refrigeración. Sí. Lo único que yo les pediría a las escuelas es que nos permitan hacer un estudio, porque déjenme le digo qué pasa. El mini split, claro que jala más corriente eléctrica. Por supuesto. Entonces jala más corriente eléctrica. Entonces lo que necesitamos hacer en ese caso es hacer una visita a la escuela, hacer una validación de cómo está, ahora sí que su transformador, sus cables eléctricos, etcétera, para poder determinar si ese transformador y si esos cables son lo suficientemente fuertes para poderle dar la potencia que necesitan los mini splits y ahí sí no tener ningún problema. No venía y no nos quería abrir por alguna razón y estábamos encerrados ahí, algunos 20, 30 niños. Ajá. Y yo me acuerdo la desesperación de todos nosotros como chiquitos y hasta la fecha nunca se me ha podido olvidar ese episodio de mi vida. Entonces imagínese un niño que estuvo 2 años casi encerrado en su casa, que dan apoyo y que muchas veces la gente no sabe, porque creen que la Secretaría de Seguridad Pública estatal o la municipal o la fiscalía solamente son policías. Ni siquiera yo lo sabía, yo pensaba que si quería que me dieran unos catorrazos, pues le hablo a la policía para que me den unos chingadazos, no para que me dieran atención no sería psicológica. Mala idea porque a veces te hacen falta, cabrón. Pues sí, pero, o sea, mira, te lo mereces. O sea, esa atención psicológica no es la que quisiera querer yo. Sí, fregada, pero tienes que ser profesional. ¿Qué va a decir el ingeniero de nosotros, cabrón? Fíjate, yo estoy tratando... ¿Qué dice usted, ingeniero? Estoy tratando de portarme lo más decente posible. ¿Y es que no lo conoces? Sí, no, sí, cómo no, yo tengo el gusto de conocerlo. Platicábamos ahorita antes de empezar a grabar. Tengo el gusto de conocerlo desde hace muchísimos años. Es una persona muy preparada. ¿En qué taberna lo conoció? No. Ese señor, aquí. Era de donde no salía este señor. Digo, no, ¿dónde pudo haber coincidido? No, venía de otra escuela. Y el segundo día alguien trató de, pues ahora sí que pasarse de lanza. Sí, pasarse de lanza. Y en el salón, dentro de clase, nos dimos, como tiro. Se dice categóricamente, un tiro. Es todo. El uno, Mis queridos Homocaster, me da muchísimo gusto saludarles. Hoy es un programa especial que estamos grabando porque estamos en un lugar muy agradable. La verdad es que ya te merecías que te trajera a un lugar así como bonito, terraza, romántico, como a ti te gusta, como te enamoré. ¿Te acuerdas, mi negrito? De hecho no se ve muy bien, pero aquí está la vela encendida, el atardecer. Estamos en una vista muy hermosa de nuestra ciudad, nuestra querida ciudad Juárez. Dinámicas que van a estar viendo todos nuestros seguidores y a quienes nos están escuchando les describimos. Es una panorámica muy bonita de estas nuevas sorpresas que le estamos teniendo, algo muy dinámico, algo muy especial obviamente para todos ustedes. ¿Vienes de Super Saiyajin ahora? Hoy vengo en fase 2. En fase 2, perfecto. En fase 2. Tenemos un invitado muy especial. Gracias, porque a pesar de las situaciones en las que obviamente se encuentra el tema de educación ahorita, ha decidido venir a esta, no es la cueva del Homocaster, pero el programa Homocaster. Y bueno, ingeniero Maurilio Fuentes Estrada, subsecretario de Educación en el estado de Chihuahua, aquí en Ciudad Juárez. Y señor, pues bienvenido.
Muchísimas gracias, al contrario, muchas gracias por invitarme, les agradezco mucho y sí, tienen razón, la verdad es que la vista está muy bonita y el lugar está muy, muy agradable. Flor del Nogal, les agradecemos por sus facilidades. Yo le voy a hacer 2 preguntas antes de empezar con el tema. Usted me podrá contestar lo que lleva hasta ahorita. Sé que es un tema delicado, lo tengo que preguntar porque somos periodistas. El tema de los libros de texto, ¿cómo va? ¿En qué va? ¿Cómo se está tratando esto aquí en Ciudad Juárez? Con muchísimo gusto, mire, la verdad es que nosotros hemos sido muy respetuosos. Por ahí hubo una controversia constitucional y bueno, el estado de Chihuahua, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se dio el mandato de que no se entregaran los libros de texto. Entonces nosotros hemos sido muy respetuosos en eso. A través de la voz de nuestra gobernadora Maru Campos, hemos seguido las palabras de ella en el sentido de que seremos sumamente respetuosos para bien o para mal. O sea, ahorita está el tema de que no vamos a entregar los libros de texto. Ella comentó que si en algún momento determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos dijera lo contrario, bueno, acataríamos la disposición. Sumamente respetuosos de eso. Los maestros han estado todos ellos, la mayoría de ellos en ese tenor, esperando a la expectativa de qué es lo que sigue. Sin embargo, quiero comentar que por historia, desde hace mucho tiempo, los libros de texto, durante las 3 o 4 primeras semanas del inicio de clases, nunca se entregaban hasta la 3ª, 4ª, incluso a veces hasta la 5ª semana de que iniciaban las clases. Por ejemplo, ahorita empezamos, vamos a decir, el 28 de agosto, casi septiembre. Entonces, para finales de septiembre es cuando se estaban entregando los libros de texto en otras ocasiones. Ahorita, los maestros, antes de la venida de este tema, ellos ya habían estado preparando materiales, porque así lo hacen año con año, para en cuanto se inician las clases, ellos ya están listos para darle a los alumnos la información que necesitan y obviamente los elementos que necesiten para una buena educación. Yo quiero comentar también que aquí en Juárez, y bueno, en todo el estado de Chihuahua, los maestros normalmente son personas sumamente preparadas. El hecho de que ahora ya a través de UCICAM, que es la unidad del sistema de la carrera de los maestros y las maestras, que a través de, ahora sí que, exámenes que se les dan a los maestros y que ellos toman, se hace una evaluación de los mismos y de acuerdo al puntaje que va teniendo cada uno de los maestros, es como van asignándole las plazas en todo el estado. Entonces eso hace que haya, por así, una preparación por parte de los maestros muy buena. Entonces quiere decir que cuando un maestro entra a grupo y se pone enfrente del grupo, ese maestro ya lleva pues todas las de ganar, en el sentido de que va a preparar muy bien a los grupos. Entonces por ese lado nos sentimos tranquilos porque sabemos que los maestros van a preparar a los muchachos con lo que ellos previamente han estado preparando, para que darles a ellos esa capacitación, esa educación que necesitan. Entonces durante el tiempo previo al inicio de clases, ellos ya habían estado en consejos técnicos, preparándose, concursos, etcétera, para poder iniciar sin ningún problema. Entonces esto quiere decir que en el momento en que viene el tema de los libros, bueno, ellos tenían ya material para empezar las clases sin ningún problema. Entonces yo creo que en ese tenor estamos. La Secretaría de Educación en el estado de Chihuahua, a través de la doctora Sandra Elena Gutiérrez Fierro, la secretaria, han estado muy activos en la preparación de documentación y para que los muchachos no vayan a tener ningún problema en el sentido de materiales, para que puedan seguirla en este semestre. Entonces en ese tenor estamos. Sí, nada más agregar, sé que es importante su visita y tener el punto de vista precisamente de la autoridad aquí en Ciudad Juárez. Hay una parte que es las escuelas federales, ingeniero, que incluso al día que estamos grabando este capítulo se dio una concentración de maestros, hubo suspensión de clases. Llama la atención porque muy seguramente las escuelas federalizadas o federales van a estar haciendo lo sucesivo en los próximos días, en tanto no se tenga una solución al problema. Esto obviamente afecta también en el retraso a las clases de los niños. ¿Cómo se va a poder hacer ahí? Y aparte, se habla de algunos cuadernillos que pudieran entregar, pero eso sería con costo
hacia los padres de familia? No, claro que no. Mire, la verdad es que nosotros somos muy respetuosos en el sentido de cualquier persona en este país tiene el derecho a hacer un reclamo, ¿verdad? Si yo no estoy de acuerdo con él, con alguna cosa, yo me manifiesto, ¿verdad? Me manifiesto y bueno, nosotros vamos a ser muy respetuosos con ese derecho que tiene de base a la Constitución. Y el día de hoy hubo unos meetings ahí, ¿verdad? Y nosotros respetamos. Incluso un servidor salió y platicó, porque conozco a la mayoría de a todos los jefes de sector y a muchos de los supervisores que estuvieron esta mañana ahí, de los maestros que estuvieron ahí, y les comentaba yo que estaba yo no para hacer ninguna problemática ahí con ellos, sino simple y sencillamente como hacer acto de presencia, que si se les ofrecía cualquier cosa, ahí estábamos en la subsecretaría por si quieren ir a tratar algún tema que fuera cualquier. Sabía que el tema eran los libros de texto, pero bueno, yo estaba ahí listo para cualquier cosa que se les ofreciera. Me conocen, ya nos conocemos, la puerta de la Subsecretaría de Educación aquí en la zona norte del estado siempre ha estado abierta, somos servidores públicos, para eso nos pagan, y con muchísimo gusto atendemos a cualquier persona, tenga cita o no. Lo único que yo les he pedido a las personas es que cuando vayan allá a visitarnos, en primer lugar no hagan antesala, pasen directamente hacia mi oficina, ahí tenemos muebles en donde se pueden sentar y ellos pueden estar ahí. Nada más el único favor es que chequen que yo esté físicamente en la oficina, porque muchas de las veces a mí me gusta ir a campo. ¿Por qué? Porque cuando uno va a las escuelas uno se da cuenta de las problemáticas que existen realmente y uno lo palpa y uno lo ve. Entonces seguido voy a escuelas, he estado visitando últimamente secundarias técnicas y la verdad me interesa mucho ver cuál es, ahora con el inicio de clases, cuál es el sentir de los directores, cuál es el sentir de los maestros. Me he juntado con algunos de ellos, ha habido plática entre los dos, intercambio de ideas, y la verdad es que lo único que quiero yo en ese sentido es que ellos se sientan a gusto de que aquí en mí tienen una persona con la cual pueden llegar, y créanme que trato hasta donde me es posible de solucionar alguna problemática que se presente. Si no está en mis manos, pues lo escalo, ¿verdad? Y si por alguna razón no lo puedo resolver, les digo, cuando menos tengo la cuestión de que hay la honestidad de decirles, ¿sabes qué? En esto pues no puedo hacer nada porque no está dentro de mis manos ni de mis facultades. Y creo que la gente lo ha tomado a bien, porque cuando menos no andan dando vueltas, ¿verdad? Perfecto. Y la última pregunta, le prometí 3 preguntas, la tercera sería la siguiente. En el tema de las escuelas que tenemos en la ciudad, muchas de ellas tienen carestías, pues problema de décadas, ¿no? En donde también, por ejemplo, vivir en una ciudad desértica como la nuestra lleva a, obviamente, ser obligatorio el uso de refrigerantes, aparatos de refrigeración como lo son los mini split en algunas escuelas que los tienen, porque muchas de las escuelas son saqueadas, muchas de las escuelas pues son robadas en tiempos de vacaciones, regresan y los padres de familia se están cooperando. Hubo la versión de que se giró un oficio de que no podrían usarlo los mini split en las escuelas del estado. ¿Esto es verdad? ¿Sucedió? ¿No sucedió? ¿Qué fue lo que pasó en ese tema? Por alguna razón llegó esa información, pero después salió la doctora Sandra Elena Gutiérrez a revertirlo, ¿verdad? En el sentido de que no, que definitivamente todas las escuelas tenían el derecho a poder poner mil spirits. Y le voy a decir por qué. Porque muchas de las ayudas que reciben las escuelas son en 3 sentidos. Y cuando nosotros entramos aquí a Ciudad Juárez, y quiero hacer énfasis en esto, entramos y lo primero que tuvimos que hacer es una especie de chequeo, una especie de cruce, porque las escuelas a veces reciben 3 tipos de ayuda. Primero, la Sociedad de Padres de Familia juega un papel fundamental en las escuelas, en todas, y quiero reconocerles la verdad, el envolvimiento que tienen los padres de familia en todas y cada una de nuestras escuelas aquí en Ciudad Juárez. Luego, el segundo es que hay un programa del gobierno federal que se llama La Escuela es Nuestra, que también apoya a las escuelas. Normalmente el gobierno municipal también
tiene presupuesto para apoyar escuelas, ¿verdad? Desde hace muchísimos años. Yo me acuerdo en alguna época que yo fui funcionario público en una administración municipal y teníamos presupuesto precisamente para apoyar a las escuelas. Me acuerdo que hicimos una gran cantidad de domos aquí en las escuelas. Y la última parte que quiero comentarlo es el apoyo por parte del gobierno del estado. El gobierno del estado también apoya a las escuelas, tiene un presupuesto. En este año el presupuesto para Ciudad Juárez va a ser alrededor de los 200 millones de pesos para las escuelas. Y creo que lo que nosotros tuvimos que hacer era un cruce para saber qué escuelas ya habían recibido aportaciones de alguno de estos entes, de tal manera que nosotros ayudáramos a las demás. Cuando iniciamos la gestión, me acuerdo que fuimos a Chihuahua y a través de la voz de nuestra gobernadora se hizo un llamado a las instituciones no gubernamentales para que nos apoyaran también a las escuelas, ¿verdad? Y claro que la iniciativa privada apoyó aquí en Juárez, claro que sí, lo hicieron. Entonces, todo este tipo de cosas ha hecho que poco a poco vayamos avanzando en el rezago que se tenía, porque déjeme le digo, en la pandemia, cuando se tuvo casi 2 años de las escuelas, pues ahora sí que solas, hubo aproximadamente 1,700 escuelas que fueran robadas o saqueadas. Wow. Entonces, ahora que regresamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Pues que había que meterle mano a muchas escuelas, como usted dice, estaban solas, la gente pasaba, la gente no salía de a las calles, y pues ahí las personas que muchas veces pues no tienen escrúpulos, porque la verdad es que así lo debo de llamar, llegaban y robaban escuelas. Entonces reitéreme, si se puede o no se puede usar el uso del mini split y de los aparatos de refrigeración. Sí. Lo único que yo les pediría a las escuelas es que nos permitan hacer un estudio, porque déjeme le digo qué pasa, el mini split, claro que jala más corriente eléctrica. Por supuesto. Entonces jala más corriente eléctrica, entonces lo que necesitamos hacer en ese caso es hacer una visita a la escuela, hacer una validación de cómo está, ahora sí que su transformador, sus cables eléctricos, etcétera, para poder determinar si ese transformador y si esos cables son lo suficientemente fuertes para poderle dar la potencia que necesitan los mini splits y así no tener ningún problema. Muy bien, excelente. Vamos. Se tenían que tocar sí o sí. Claro, porque sí. Aprovechar la presencia de quien es la autoridad aquí en educación, y obviamente son temas que están a la opinión pública, y que quién más para evitar chismes y cositas de que a mí me dijo esto, a mí me dijo aquel. Pero bueno, oye, en el tema de los mini split también, sean conscientes con el uso. Hay quienes seguramente los han de dejar prendidos porque quieren irse rápido. No estoy diciendo que sea el caso de todas las escuelas o todos los maestros, pero normalmente también no está por demás esa recordadita de que pues hay que ser razonables en el uso. Te voy a ir a meter a un pinche salón, cabrón. A las perras, 2 de la tarde. No te voy a encerrar con las ventanas cerradas a ver qué aprendes. No estoy diciendo que no los prendan, estoy diciendo que cuando se vayan los apaguen. Ok, muy bien. Yo estaba entendiendo otra cosa. No. Pero bueno, ahora sí vamos al tema. Señor ingeniero, platíqueme por favor esta situación de la depresión entre los niños. ¿Qué es lo que se ha detectado, sobre todo aquí en el estado de Chihuahua, por favor? Sí, cómo no. Mire, déjeme le comento. Yo puedo darle una anécdota que en una época cuando yo estaba chico, era un niño, un día en la iglesia donde yo iba nos hicieron un convivio y fuimos al patio trasero de la iglesia. Y me acuerdo, fue una especie de piñeta festejo, y todo el mundo, los niños que estuvimos ahí, estábamos muy contentos. Cuando ya nos íbamos, que ya era el atardecer y que yo sabía que me estaban esperando en mi casa, yo tendría alrededor de 6, 7 años, la persona encargada de abrir la puerta del patio de la iglesia, porque entramos por una puerta lateral de la iglesia a un patio que estaba atrás, no venía y no nos quería abrir por alguna razón, y estábamos encerrados ahí, algunos 20, 30 niños. Ajá. Y yo me acuerdo la desesperación de todos nosotros como chiquitos, y hasta la fecha nunca se me ha podido olvidar ese episodio de mi vida. Entonces imagínese un niño que estuvo 2 años casi encerrado en su casa, y que en muchos de los casos, y lo quiero decir con todas las palabras, ¿verdad?,
Sí, hay casas muy grandes en Juárez, ¿verdad? Pero también hay casas pequeñas. Entonces, ya hay casas que son de 2 o 3 miembros, pero hay casas que tienen más. Entonces, el estar en el encierro, bajo algunas circunstancias a veces no tan cómodas, pues genera estrés. La verdad es que sí, cuando terminó la pandemia, yo creo que no nada más aquí en Ciudad Juárez, ¿verdad?, sino a nivel mundial, en el estado de Chihuahua y a nivel mundial, yo creo que muchos niños salieron con actitudes depresivas o la verdad mucha inquietud. Afortunadamente, se lo digo, el ciclo pasado, 22-23, empecé yo a ir a las escuelas, de todas las escuelas en Ciudad Juárez agarraba rumbo e iba. Y me acuerdo que cuando entraba a los salones, llegábamos y tocábamos, le pedíamos al maestro, bueno, primero íbamos con el director y luego íbamos a visitar salones y le pedíamos al maestro que si nos permitía entrar. Entonces el maestro, ahí estando en clases, entrábamos y todos los niños estaban, me acuerdo, lo tengo tan reflejado en mi mente porque fueron muchas escuelas, estaban así bien atentos a lo que el maestro les estaba enseñando. Entonces el maestro nos decía, saluden. Entonces si era en la mañana decían buenos días y volvían a su trabajo, ¿verdad? Y a mí me llamó mucho la atención porque como que había ese deseo, esa hambre tan grande de recuperar lo perdido, de estar atentos, de estar con el a través de los maestros, de tener conocimiento. Entonces me llamó mucho la atención. Esto no quiere decir y que nosotros en la Secretaría de Educación lo pugnamos por básicamente 4 cosas. Primero, la lectura, la escritura, ¿verdad? La lectura comprensiva, que se comprendiera la lectura, el tema de las matemáticas, pero un tema también sumamente importante fue la socialización de los niños. Entonces en esos temas creo que fue muy enfático. En ese entonces el secretario de Educación Javier González Moquin y ahora la doctora Sandra Elena Gutiérrez en el seguimiento, ¿verdad? De que tenemos que poner a los niños a que aprendan a leer y escribir, que aprendan a la comprensión de la lectura, que sean buenos en las matemáticas porque eso les va a ayudar toda su vida, pero también la socialización es sumamente importante. Entonces yo creo que en este tenor hemos estado trabajando. Yo quiero comentarles que a través en las subsecretarías tenemos asistencia educativa que tiene todas estas instituciones que nos ayudan y quiero que la comunidad lo sepa, porque muchas de las veces la comunidad no sabe a quién poderse acercar. Que tengo un niño que trae cierto esquema de depresión, vaya a la subsecretaría, ahí a través de la maestra Ceniceros le vamos a ayudar, ¿verdad? Que un niño tiene alguna otra problemática, vaya ahí, que tienen los maestros, déjeme le digo, empezamos a dar cursos para la cuestión de la trata, del suicidio en las escuelas secundarias principalmente. Después vinieron las escuelas media superior que nos hicieron la petición de que por favor entráramos también a darles cursos a los maestros para poder detectar alguna persona que tuviera alguna tendencia a suicidio. Y luego me llamó muchísimo la atención, en un día fuimos a unos cursos que se iban a dar precisamente a maestros que eran de secundaria y por ahí levantó la mano una maestra, directora de primaria, y nos hacía el comentario que había una maestra que estaba ahí en ese instante y que ellos, aun cuando no habían sido convocados, se dieron cuenta y fueron a participar de las pláticas, porque ellos también ya habían detectado a una niña chiquita, pues qué le diré, 8 o 10 años, que también traía algún tipo de problemática de este tipo. Entonces eso nos abrió los ojos a poder abrir a la comunidad, a cualquier persona, ahí tenemos ayuda. Pero no nada más ahí, tenemos otro programa, un programa que se llama el programa de convivencia, que también agrupa alrededor de más de 25 instituciones, tanto de los gobiernos como de la sociedad civil, y que ayudan en todo este tipo de pláticas, ¿verdad? Estamos muy relacionados con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para nosotros no incurrir en alguna problemática de ninguna especie cuando damos algún curso, cuando pretendemos hacer alguna revisión en alguna escuela. Ellos nos dicen qué es lo que tenemos que hacer, hasta dónde podemos llegar, y si vamos a redactar algún documento, porque se llaman ahora
acuerdos de convivencia. Anteriormente eran reglamentos de las escuelas, ahora ya no se llaman así, se llaman acuerdos de convivencia, en donde estos acuerdos definen cómo convivir los alumnos con los maestros y los padres de familia en las escuelas. Y normalmente la Comisión Estatal de los Derechos Humanos nos dice qué es lo que podemos poner ahí, qué no podemos poner, para nosotros no incurrir en ninguna falta grave. Oiga, ingeniero, ¿cuántas escuelas tiene aquí el Ciudad Juárez? Del gobierno son aproximadamente 972 escuelas. 972 escuelas. Centros escolares, sí. ¿Qué tan preocupante, hablando de este tema, qué tan preocupante puede ser de que en estas 900 escuelas el promedio que ustedes han detectado de personas, bueno, alumnos, tanto de primaria, secundaria y media superior, que estén en condiciones de depresión y que hayan, pues que tengan esos pensamientos suicidas? ¿Es alarmante el número de estudiantes que llegan a eso? Afortunadamente no, hasta ahorita no, porque quiero comentar que desde el inicio de la administración de la gobernadora Maru Campos empezamos luego a dar capacitaciones. Ahí a través de la maestra Ceniceros y a través del programa de convivencia, a través de la maestra Marisa Cardona, hemos estado trabajando fuertemente en ese tema. Y semestre con semestre damos capacitación, normalmente iniciando los semestres alrededor de 1000 figuras académicas, ¿verdad? En donde van los maestros a tomar estas capacitaciones, principalmente en 3 temas. Primero es en seguridad, en salud y en educación. Entonces estos temas van en todos los ámbitos. ¿Sabes qué? En seguridad pública, cómo si hay alguna problemática dentro de la escuela, qué tienes que hacer, cómo le debes hacer, qué protocolo debes seguir. En todos los casos, por ejemplo, si hay, desafortunadamente ha habido, ¿verdad?, alguna balacera cerca de una escuela o fuera de la escuela, entonces ahí le decimos al maestro el protocolo que tiene que seguir para salvaguardar la integridad de los niños y de los maestros. Y es que no es cualquier cosa, porque incluso para los niños, y más en este tema, en estos años de pospandemia, incluso el hecho de salir a la calle les puede generar un conflicto psicológico. El enfrentarse, como usted bien lo dice, desafortunadamente aquí en Ciudad Juárez, el tema de la violencia, pues obviamente es un tema que es un pan de nuestro de todos los días. Entonces, niños jóvenes y adolescentes que estuvieron encerrados y salir a convivir con ese tipo de cosas, pues obviamente también les genera un estrés, les genera ansiedad, les genera incluso también depresión. Ahora, usted habla de los cursos, pero es una dinámica muy compleja el hecho de dar clases, de estar al pendiente de la conducta, de los exámenes, del consejo técnico de aquí y que haya. ¿Cómo le hace un maestro para poder atender eso? ¿Cómo lo detecta para poder apoyar a estas personas que están en esas? Bueno, ya regresamos. Solamente recordarles esta situación que estamos analizando. En Chihuahua, en el 2022, la tasa de fallecimientos por lesiones autoinfringidas, es decir, por suicidios, subió del 10.9 al 14 en el 2022. Wow. Es decir, 14 casos por cada 100,000 habitantes. El primer problema está en las edades del 20 a 24 años, con el 25 al 19%, perdón. El 30 a 34 años, 18%, 35 a 42, el 17%. Se entiende obviamente por la cuestión económica, por las presiones sociales, por la presión, no sé, muchos problemas tal vez que te pueden llevar a la depresión, pero no estaba el suicidio infantil tan agravado. Que yo voy a hacer la pregunta, tienes una tú obviamente, ¿qué es lo que ha encontrado en las cifras de suicidio infantil para que esto sea un tema alarmante? Pero primero tú has hecho una pregunta, si lo puedes repetir. Sí, que igualmente iría ligada con eso, es decir, ante todas las actividades que tiene el docente dentro del aula, obviamente una de ellas es prestar atención a los alumnos. Hay grupos que tienen 30, 20, pero ¿cómo le hace el maestro para identificarlo?
Es decir, en esos cursos les dan algunas técnicas, algunas herramientas para poder diagnosticar al niño y cuál es el seguimiento que se les puede dar. Sí, claro. Mire, primero déjeme comentarle algo. Y voy a hablar por Ciudad Juárez y por el norte del estado. En primer lugar, yo siento que las instituciones que capacitan a nuestros maestros, es decir, las escuelas normales, y también las otras escuelas, universidades, etcétera, en donde los muchachos, donde los maestros, cuando entran los estudiantes quieren seguir la carrera de educación, la verdad es que los muchachos salen muy bien preparados. Pero luego, aquí en Ciudad Juárez se da el tema de que los maestros son sumamente creativos. Y hablo de todo el estado porque muchos de los maestros que están en Ciudad Juárez, por las cuestiones de UCICAM, que es la unidad del sistema de la carrera de los maestros y las maestras, que ahí es la capacitación, y de acuerdo a los puntos que sacan, los llevan a tal o cual lugar, ¿verdad? Vienen maestros de muchos lados del estado, aquí a Ciudad Juárez, porque pues es la ciudad más grande del estado, es donde tenemos más estudiantes. Entonces, todos esos maestros vienen con una capacidad, la verdad es muy grande, una capacidad intelectual que yo tengo muchísimo respeto por los maestros, porque ellos todos los días preparan clases, todos los días están atendiendo a los niños, todos los días, aparte de preparar las clases, dan las clases, reciben las preguntas de los alumnos, etcétera. Entonces su mente está sumamente activa todo el día. Entonces hay que tener muchísimo respeto por ellos. Entonces el hecho de que puedan captar o no a un alumno, ¿verdad? Después de haberlo tenido, yo casi estoy seguro que un maestro llega el primer día, ve a los alumnos, para el tercer día ya más o menos sabe, ya sabe cómo está la cosa. Este es el vaguito, este es el desastroso. Este es el que es más inquieto, este es más seriecito, etcétera. Puede hacer su diagnóstico ya. Sí, y déjeme le digo algo, una de las cosas, porque a mí me ha tocado, recién llegué, estuve en varios, empezarlos, porque a veces no podía quedarme todo el curso desafortunadamente, pero llegaba y empezábamos el curso de Rod Menas y de algunas otras instituciones que nos daban el tema de la ansiedad de los muchachos hasta llegar incluso hasta el suicidio. Y era muy interesante ver todo lo que nos estaban diciendo ahí, ¿verdad? Porque muchas veces ellos decían, hay que tener cuidado, porque aquel muchacho o aquella persona que grita que se va a suicidar, normalmente no lo hace. Hay que tener cuidado con el que no dice nada, ¿verdad? Y el maestro es el que tiene que detectar para poderle dar seguimiento y en un momento determinado aconsejarlo y llevarlo a atención psicológica o ayuda. Entonces, los maestros, la verdad, respondiendo la pregunta que me hizo, la verdad es que tienen una capacidad increíble aquí, yo creo que en todo el mundo, ¿verdad? Pero yo hablo por lo que me ha tocado vivir en el estado de Chihuahua y en forma muy particular aquí en Ciudad Juárez. Yo quiero comentar que en el tema, afortunadamente, ahora en lo que hemos estado nosotros, sí se han dado uno que otro caso. Afortunadamente no nos ha tocado vivir así algo que nos espante, pero de todas maneras tenemos que estar muy al pendiente de eso. Por eso es que dígame una cifra en la que usted diga, a este punto nos llamó la atención, y cuál es más o menos la cifra de suicidios que se ha dado en el último año. Mire, la verdad es que en el último año puedo hablar alrededor de tres casos, ¿verdad? Pero estamos hablando, o sea, esto es importante, estamos hablando de suicidios en niños. En jóvenes, principalmente en jovencitos de ¿Qué edades? De secundaria. Secundaria. ¿Qué edades tienen los niños de 12 secundaria? a 15 años. Son niños. Son niños. 12, yo considero a una persona de 12 años un niño. Es un niño. Entonces, ese es el punto. Es grave, sea uno, sean dos, sean tres, porque estamos hablando de personas que deberían estar protegidas por sus padres, deberían de tener sentido del juego a toda su capacidad. Entonces, problemas existenciales que los lleven a depresión, debería ser muy difícil que a un niño de esa edad los ataque, lo que quieren es vivir. Claro. Y déjeme le digo, en este tenor, yo hago un llamado siempre que tengo la oportunidad, porque por mucho que hagamos nosotros, la Secretaría de Educación, en este caso la Subsecretaría aquí en la zona norte, tratando de ponerle todo el panorama para ayudas, porque déjeme le digo, no nada más somos nosotros, la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, todas estas instituciones tienen programas en donde no se le cobra absolutamente ni un solo centavo
a la gente para que vaya a recibir atención psicológica, atención legal, etcétera. Entonces, ¿qué es el llamado que yo le hago a los papás? Platiquen con sus hijos, es muy importante. Entiendo que muchos de los padres aquí en Ciudad Juárez, y conozco el tema, ¿verdad?, van a trabajar los dos padres. Trabaja mamá, trabaja papá. Los niños se van a la escuela, regresan y a veces están un tiempo solos. Yo lo que les pido a los papás y les hago el llamado, porque es imposible ponerle un cuidador a cada niño o un policía a cada niño para que los cuide. No, claro que no. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que los papás estén al pendiente y que si tienen unos 15 o 20 minutos en su casa de poder atender a los niños, hablen con ellos, que les pregunten cómo te has sentido en la escuela, qué pasa en tu escuela, cómo te trata el maestro, cómo está tu relación con tus demás compañeros, ¿verdad? ¿Te sientes bien? ¿Qué dices? Todo ese tipo de temas son importantes porque los niños entienden, y yo lo digo con toda la boca, de que no hay nadie que va a querer a su hijo como un papá. Así es. Y es que son temas en los que obviamente ahí también tiene que ver el círculo en donde se desenvuelve el niño o el adolescente, porque muy seguramente cuando tienes un confidente siempre, si no es familia es un amigo, y cuando el amigo te está platicando de que hay violencia doméstica en casa, hay abuso o tocamientos sexuales en casa, ese tipo de cosas te van despertando a una mentalidad en la que dices, a lo mejor decir, no quiero vivir ni en esa casa, ni quiero vivir en este plano, ¿no? Yo me quiero desaparecer porque no aguanto a mi papá, no aguanto a mi mamá, no aguanto a mis hermanos, la realidad en la que vivo no me gusta. Pero esto es una realidad en la que nos enfrentamos día a día, porque después del tema de la pandemia, ingeniero Hugo, conocimos a nuestra verdadera familia, o verdaderamente conocimos a nuestra familia, porque convivíamos 3-4 horas después de que el hijo llegaba de la escuela, platicábamos, comíamos y a dormir. Y en tema de estar encerrados fue convivir el día a día, y ahí el hijo se daba cuenta de que si le dábamos el golpe a la mujer, o la mujer nos daba el golpe a nosotros, los gritos, los regaños. ¿A usted cómo le fue en pandemia? Hijo, pues, ¿De regaños? ¿Lo golpearon? No, sobreviví. ¿Sobrevivió? Sí. ¿Conoció a su señora? Sí. Sí, ¿y qué tal? No, bien. ¿Se enamoró más o quería regresar a trabajar? Claro que no me enamoré más de ella. No se preocupe, no crea que tenemos el teléfono de su esposa y le vamos a pasar el link para que lo vea y lo revise bien. De hecho, déjamela. Oiga, meramente estamos completamente seguros de que el tema del cuidado de los hijos es responsabilidad primordial de los padres de familia. Y muy probablemente el casi 90 y tantos % de los casos que traen depresión la traen desde casa, desde problemas de casa. La escuela es un filtro tal vez para que el maestro pueda detectar esos problemas, pero yo me he dado cuenta que los maestros o incluso las autoridades dicen, no nos metemos ahí, porque tuvimos por ahí una visita de autoridades también estatales que van a dar pláticas y nos dijeron, no nos metemos, detectamos y nosotros les advertimos, pero no nos metemos porque es un tema delicado. Entonces, si todo el mundo va a estar con que esto no lo toco, es delicado, nomás detecto que hay algo, advierto, pero ¿qué se cambia con advertir? Usted dice, hay lugares a los que pueden acudir para tener pláticas. Yo le voy a decir, sinceramente, si un padre de familia detecta que su hijo está cayendo en depresión, lo quiere rescatar, ¿qué es lo primero que tiene que hacer aparte de platicar? Porque a veces una plática no es suficiente, tiene que irse a su realidad, tiene que ir a trabajar, tiene que ir a conseguir el dinero, o porque si no se le va a morir de la depresión, se le va a morir de hambre. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un padre de familia para tratar de rescatar a su hijo de un problema de estos que son difíciles de tratar y requieren tiempo, requieren expertos? ¿Dónde están las instituciones? ¿Dónde acudo? ¿Cuál es el teléfono? ¿A dónde voy? ¿A qué oficina voy? Mire, aquí en lo que es, voy a hablar por nosotros, por la Secretaría de Educación, aunque como le comento, ¿verdad? Hay muchas instituciones aquí en Ciudad Juárez que dan apoyo psicológico. Como le decía, la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, la Municipal, etcétera, muchas que dan apoyo y que muchas veces la gente no sabe, porque creen que la Secretaría de Seguridad Pública Estatal o la Municipal o la Fiscalía solamente
son policías. Ni siquiera yo lo sabía, yo pensaba que si quería que me dieran unos catorrazos, pues le hablo a la policía para que me den unos chingadazos, no para que me dieran atención no sería psicológica. mala idea porque a veces te hacen falta, cabrón. Pues sí, pero, o sea, mira, te lo mereces. O sea, esa atención psicológica no es la que quisiera querer yo. Si hay atención psicológica, por ejemplo, la Secretaría de Seguridad Pública, ¿hay alguien que me pueda atender? Claro que hay. ¡Órale! Claro que hay. Ahí tienen expertos, tienen psicólogos, tienen abogados que dan ayuda. Entonces lo único que tiene que hacer es conocer eso y hablar, ¿verdad? A la Secretaría de Seguridad Pública, estatal, municipal, a la Fiscalía, todos ellos tienen apoyos. Y déjeme le digo una cosa, en el caso muy específico de educación, también nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tuviera que hacer un padre de familia? Nosotros estamos en Pueblito Mexicano, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Educación aquí en el norte del estado. En la parte de abajo, en el Pueblito Mexicano, está Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, SECH, y en la parte de arriba nosotros estamos la Subsecretaría de Educación Zona Norte, junto con la coordinación de las escuelas estatales. SECH coordina las escuelas federales, la coordinadora coordina las escuelas estatales. Ahí estamos. Sí. Y a través, el teléfono nosotros es 629-3300, 629-3300, con la ADA 656, y las extensiones es 55696, 55633. Hablan ahí, piden hablar con en el caso específico ahí de la subsecretaría, con la maestra Andrea Ceniceros. Ahí tenemos una persona que se llama Mónica, que también la atiende, otra persona que se llama Esmeralda Nevares, que también atiende, que ella es mi particular, pero estamos todo el tiempo dispuestos a ayudar a quien sea. Ahí recibimos mucha gente que va y que le tratamos de ayudar en todo tipo de temas. Y la verdad es que ahí nosotros lo canalizamos. Hay muchas instituciones que dan el apoyo sin cobrar un solo 5. No cuesta nada. Nada, absolutamente nada. Y son profesionales, ¿eh? Si usted va a los cursos que da, por ejemplo, Rod Menas, los maestros, al menos los que yo he visto, son doctores que vienen, algunos egresados de la Universidad de Texas en El Paso, algunos egresados de aquí, pero que tienen una capacidad. ¿Dónde dan esas pláticas? Normalmente, bueno, me ha tocado que se den en diferentes lugares, me ha tocado a mí en el Pueblito Mexicano, en el Salón A y B. Ok, y cualquier persona puede acceder. Cualquier persona puede acceder sin ningún problema. También lo hemos dado en algunos hoteles de la localidad, en los espacios que tienen. Sin costo. Sin costo, sin ningún costo. Perfecto. ¿Vamos a una pausa? Sí, vámonos a pausa. A quienes nos están escuchando a través de Radionet 1490, se encuentra con nosotros el ingeniero Maurilio Fuentes Estrada. Él es el subsecretario de Educación y Deporte en el estado de Chihuahua. Ya regresamos, chiquito. Yo sé que estás llorando porque te trae buenos recuerdos la terraza en el día que nos enamoramos y la fregada, pero tienes que ser profesional. ¿Qué va a decir el ingeniero de nosotros, cabrón? Fíjate, yo estoy tratando... ¿Qué dice usted, ingeniero? Estoy tratando de portarme lo más decente posible. ¿Y es que no lo conoces? No, así como no, tengo el gusto de conocerlo. Platicábamos ahorita antes de empezar a grabar, tengo el gusto de conocerlo desde hace muchísimos años. Es una persona muy preparada. ¿En qué taberna lo conoció? No. No, ese señor aquí. Era de donde no salía este señor, digo, no, ¿dónde pudo haber coincidido? No. Porque trabajar, nunca ha trabajado en su vida. Bueno, coincidimos en una administración municipal. Ah, muy bien. No se crea, yo sé que usted es una persona muy seria, por más que tratamos de convencerlo de hacer una dinámica aquí, no quiso, se negó rotundamente a querer seguir quitando la ropa. Pero y eso que está haciendo calor. Está haciendo calor. Al calor no, a Hugo. Oye, como es la temática de este podcast, tratar de hacérselo lo más dinámico, lo más divertido, lo más ameno, obviamente dándole la seriedad al tema que se merece. Estamos hablando del tema de los pensamientos suicidas o la depresión en niños o en adolescentes o a cualquier edad. Pero pues obviamente con nuestro toque. Sí, que no se pierda ese no estamos faltando de respeto a nadie. Yo quisiera hacer una dinámica muy sencilla con usted. Le voy a dar un problema asociado precisamente a este tipo de trastornos y usted me podrá decir, dígame, contésteme con la situación en las escuelas, cómo la neutralizarían ustedes
en menos de 30 segundos, en menos de 40 segundos, lo más breve que pueda usted. Los 5 Por ejemplo, empezamos, el bullying. Claro que sí, mire, en el caso específico del bullying, nosotros tenemos ahí, como le decía, ¿verdad?, personas que están dando capacitación a los maestros para tratar todo este tipo de temas, y uno de ellos muy importante es el bullying. Entonces, el maestro ya está capacitado para ver cómo tiene que hablar con los alumnos para poder hacer que que el alumno que se siente ahora sí que agredido sepa cómo responder, cómo sobreponerse, y también que el alumno que sí está siendo el agresor, que le baje, ¿verdad? Que tenga la cordura de tener ahora sí que el respeto hacia el otro muchachito o muchachita que él está agrediendo, ¿verdad? Yo creo que tenemos ese tipo de cosas, pero en el caso muy específico de que esto trascienda, ¿verdad?, ahí tenemos los programas de convivencia. Dentro de lo que se llaman los acuerdos y programas de convivencia, normalmente los maestros nos avisan si hay algún tipo de situación dentro de la escuela, de agresión, ¿verdad?, de que un muchachito se sienta, ahora sí que agredido de todo tipo de temas, ya sea de forma sexual, de alguna agresión sexual, de alguna agresión psicológica, etcétera. Y cuando ven el maestro que hay este tipo de cosas y que se le empieza a ir de las manos, entonces acude a nosotros a través de los programas de convivencia. Entonces nos reportan la problemática, ¿verdad? Comúnmente lo que se hace es una nota de hechos, ¿verdad?, una acta de hechos, donde nos dicen qué es lo que está pasando, y normalmente llega a alguien de nosotros ahí en la subsecretaría del programa de convivencia. La persona inmediatamente tiene a su haber 25 instancias en donde respaldarse. Incluso si hay algún tipo de agresión, tiene la fuerza pública a través de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Municipal, incluso hasta la Guardia Nacional. ¿Usted llegó a sufrir bullying de chiquito? Fíjese que afortunadamente nada más una vez alguien trató de hacerme bullying. ¿Y le partió su madre a usted o...? Afortunadamente sí, fíjese. ¡Eso! Bien. Pero es que en aquel entonces no era pues lo que se vive hoy en día. Sí, ahora con más cuidadito, ¿no? Sí, no, ahorita le regresas el golpe y ya te cae el SWAT. Déjeme le platico una historia. El otro día fui a la escuela Fray Toribio Benavente número 32 y yo soy egresado de primaria de ahí. Ajá. Y a mucha honra, la verdad es que me encantaba esa escuela. Y ¿por qué? En la época que me tocaron extraordinarios maestros. Y me acuerdo perfectamente bien del maestro Rafael Reveles Muñoz, que en cuarto año de primaria yo llegué a esa escuela, venía de otra escuela. Y el segundo día alguien trató de, pues ahora sí que pasarse de lanza. Sí, pasarse de lanza. Y en el salón, dentro de clase, nos dimos, como tiro. se dice categóricamente, un tiro. Entonces el maestro, pues claro que nos paró ahí a los dos. Al día siguiente me acuerdo que pues le tuve que decir a mi papá que tenía que ir a hablar con el maestro. El maestro habló con mi papá. Entonces yo le platiqué a mi papá que no había sido mi culpa, porque a mí me habían tratado de agredir y yo lo único que hice fue defenderme. Afortunadamente, a raíz de ese momento jamás me volvieron a molestar, ¿verdad? Porque yo creo que una de las cosas que pasa es que si uno trata de pasarse listo y el otro le responde, pues uno ya no vuelve, ¿verdad? Así es. Porque sabe cómo le van a responder. Y le quiero comentar esto porque cuando yo estaba en primero de primaria, todos los días me peleaba, todos los días. Yo era de esos tipos que, ese chavalo que era pues bulito, ¿verdad? Entonces un día... ¿Había una calle afuera de la escuela donde se daban a madrazos o ahí mismo en la escuela? Okay. Salía yo al recreo y ahora le buscaba a alguien para pelear. Entonces tuvo que hablar mi papá seriamente conmigo. Y en el caso muy específico de mi familia, mi papá nunca nos tocó, sino simplemente era con palabras. Y como yo lo considero, yo vengo de una familia de 4 mujeres y nada más yo. Entonces él era mi compa. Entonces cuando me dice que lo estoy decepcionando por mis conductas, yo le prometí a él que nunca más me iba a volver a pelear. Sí tuve que hacerlo durante la vida, porque a veces uno tiene que defenderse, como ese día del cuarto grado con el profesor Rafael Reveles. Y nunca se me va a olvidar.
y me acuerdo que a raíz de ahí nunca más me volvieron a agredir, afortunadamente. Otra vez en secundaria alguien también trató de agredirme y volteé y me defendí, ¿verdad? Y jamás otra vez volvieron a agredir. Entonces yo siento que, pero hay personas que no responden de esa manera, ¿verdad? Y entonces ahí los agarran y ahí muchas de las veces, sí, ahí los traen. Entonces es importante que el maestro sepa identificar ese tipo de conductas y a través de los programas de convivencia que nosotros tenemos, ¿verdad? Creo que se les brinda apoyo hasta psicológico al niño que está siendo agresor, claro, y al niño que está siendo agredido. De eso es el que lo necesita, claro, el apoyo psicológico, el chingado agresor que no está en paz. Ajá. Y que quiere ir a ponerle madrazos a quien sea. Exactamente. Ahora, usted piensa, y yo quiero que esto me lo dé de su punto de vista muy particular. ¿Usted cree que la sobreprotección que hay en algunas familias con los hijos, no me lo toquen, no le hagan daño, le está evitando ser fuerte, prepararse para la vida? Porque antes ese tipo de cosas nos preparaban, nos hacían fuertes, nos daban carácter. Ahora es muy difícil y hablamos de la generación de cristal por alguna razón, ¿no? Obvia. ¿Usted qué piensa? ¿Piensa que esto los está haciendo más débiles? Mire, yo creo que la formación tiene que venir a través de la educación. Y la verdad es que, bueno, la familia ocupa un papel sumamente importante, ¿verdad? Yo qué le diría a los papás, está bien proteger a los hijos, pero no de más, ¿verdad? Tiene que haber un punto medio en donde el muchacho sepa de sus responsabilidades y sepa también de cómo enfrentar la vida, ¿verdad? Porque muchas de las veces a mí me ha tocado casos, sobre todo en las escuelas que están no tan en el centro de la ciudad, ¿verdad? Que esos muchachos luchan día a día, con muchas cosas, con muchos factores. Y cuando usted los ve en concursos en que le tienen que meter ganas al estudio, son de los primeros lugares, porque están acostumbrados a que día a día ellos luchan contra muchos factores. Entonces, esa lucha que ellos tienen los hace fuertes, ¿verdad? Y bueno, Darwin así nos lo decía, ¿verdad? Es la ley del más fuerte, es la ley del más capaz. Entonces, yo sí siento que es importante que cada papá sí proteja a su hijo, pero hasta cierto punto. También tiene que dar... Otra vez, repita eso, repítalo fuerte. Sí, que es importante que cada papá, está bien que lo proteja, pero hasta cierto punto. ¿Sí escuchaste, Erika? Ah, perdón. Es que hay mamás que de repente van y llevan a su hijo de 19 años a la escuela, lo sientan y ya chiquito, y que necesitas, si comiste, si esto, y pues la verdad es que uno dice... Para poner en contexto al ingeniero, Hugo siempre aprovecha 5 minutos de la entrevista o de los capítulos para desahogarse, para proyectarse. Es una terapia psicológica que tiene. Entonces... no le presta atención, ingeniero. Ya le tengo yo un psicólogo ahí en línea. Adelante, por favor. Sí. Oye, ingeniero, prácticamente a manera de cierre en este capítulo que estuvo muy interesante porque abordamos temas de todo, diversos, Sí, claro. De todo. Muy oportuna la entrevista. Oiga, le comentaba, ingeniero, que muchas veces ese resultado de los embarazos en los adolescentes tiene que ver por el descuido de los mismos, pero no por quererlo, sino por otro tipo de ocupaciones de los padres. Por eso es muy importante la plática entre padres e hijos, aunque sea 5 minutos al día, el tiempo que puedan los papás. Déjeme le digo que en aquella época, fue alrededor del 2010, ¿no?, que tuvimos esa problemática tan fuerte. Nosotros llegamos al hecho y lo estamos haciendo ahorita, lo hacemos nosotros porque nosotros trabajamos también mucho con salud, con el doctor Covarrubias, aquí en la zona norte del estado. Y en esa época me acuerdo que la Secretaría nos mandaba, la Secretaría de Desarrollo Humano nos mandaba cajas y cajas y cajas de pastillas anticonceptivas y de preservativos que nosotros distribuíamos en todos los centros comunitarios para que en las pláticas que se dieran, ¿verdad? Y lo tengo que decir con toda la voz, ¿verdad? Sí, ¿cómo es? Como debe de ser, porque es un problema que se tiene que atacar de alguna forma para que los padres, y ahorita en los doctor Covarrubias tenemos también el soporte de que si hay alguna situación de este tipo, ellos entregan, ¿verdad?, de manera gratuita preservativos y pastillas anticonceptivas si es que son necesarios en las comunidades que nos lo requieran, ¿verdad? Nosotros tenemos básicamente la vinculación con ellos, con la Secretaría de Salud, para todo este tipo de temáticas.
nosotros creemos que es importante que los padres platiquen y que si en un momento determinado, ¿verdad?, ellos ven alguna relación entre alguna pareja, hijos de la convivencia que hay entre las colonias aquí en Ciudad Juárez, que los prevean. Es mejor prevenir que lamentar, la verdad. Entonces la plática es muy importante, pero yo me acuerdo que en aquellas épocas y actualmente igual se empezaban a dar, ¿sabes qué? Si tienes alguna situación de este tipo, aquí está esto para que no te embaraces, aquí está esto, aquí hay estas pláticas para que tú puedas escuchar y ver cómo puedes tratar todos estos temas que son muy importantes, porque una vez una niña chiquita se embaraza, ya le cambió la vida para siempre. Claro. Ya le cambió 12 la años, vida 12 años, hasta los... 13. Bueno, yo conozco el caso más de una adolescente más pequeña teniendo un bebé, 12 años. 12 años. Y Sí. peligra su vida. Y aún así, muchos padres de familia, cuando tocan el tema de sexualidad en las escuelas, se espantan y dicen, ¿cómo le vas a hablar de la sexualidad a mi hijo? Es mejor abrirle los ojos y decirle, ¿sabes qué, papá? Mira, las situaciones en la vida son estas, esta es la realidad, ¿verdad? Y como tal, es lo que en un momento determinado en una ciudad tan grande como Ciudad Juárez pasa. Entonces nosotros tenemos que prever esta situación y ok, te podemos dar pláticas, pero también te podemos dar los elementos para que no sucedan las cosas. Hombre, que algunos se están espantando porque una maqueta, que no sé qué, que de Es la lo que te masturbación, digo. cuando ya lo están haciendo en talleres ellos solos ahí con Ya lo tienen en toca, juega y práctica. aprende y óyeme. Bueno, pues así está. Nos despedimos. Muchísimas gracias a Flor de Nogal por Oye, qué bonita vista. el espacio que nos facilitaron, a la productora que hizo lo imposible para conseguirlo. Neta, se me hace que ya se merece unos taquitos sudados, ¿no? Sí. Porque le está echando ganitas. Sí, sí, por supuesto. Muchísimas gracias, Pues no, ingeniero al contrario, Hugo. muchas gracias por Vámonos. Pues esto fue muchas gracias, Otro Flor de Nogal. Pastel. Nos vemos.